Buenas tardes. El día de hoy nosotros les vamos a hablar del romanticismo y nuestro grupo está conformado por Luis Carlos y quien les habla, Juliet Barr. Empecemos por qué fue el romanticismo. El romanticismo fue un movimiento artístico, cultural y literario que se originó más o menos en el siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, extendiéndose a muchos otros países, principalmente como lo fue Europa y América. El romanticismo rompió como con las ideas que se tenían, que era la ilustración y el neoclasismo, y buscó destacar las principales ideas del arte, de la música y de la literatura, que estos primeros espacios se generan más o menos en los espacios agrestes de la naturaleza. Sus principales representantes, ellos se basaron principalmente en lo irónico, lo increíble y lo inversomil para la creación de la parte artística. Ellos se basaron en estas tres ideas que eran como las principales que ellos tenían que tener en ese momento. Hay quienes consideran como principal comienzo del romanticismo aquella obra de arte que le dicen las baladas líricas. Fue una colección de poemas de William Wordsworth y Samuel Coriford en 1798. Sin embargo, no podemos descartar que este movimiento, que esta literatura, se generó siglos antes. El romanticismo y la literatura que surgió en Alemania la surgió por John Wolford y Clement Bentham, pero pues el principal de todos fue John, quien empezó a destacar por sus obras literarias. Bueno, las características del romanticismo son que el romanticismo era una reacción contra el espíritu racional y crítico de las ilustraciones y el clasismo, en el que se favoreció en todo como la conciencia del yo como entidad autónoma y frente a la universidad de la razón, dotada de capacidades variables e individuales, además de la primicia del ingenio creador de un universo propio, el poeta, eh, además de la valoración de los diferentes frentes a lo común, lo que, lo que llevó, lo que llevó a una fuerte tendencia nacionalista, además de también de la originalidad frente a la tradición clasista y la adecuación a los cánones. Cada hombre debe mostrar lo que lo hace único. No obstante, también la creatividad frente a la imitación de lo antiguo hacia los dioses de Atenas, y además también de la nostalgia de paraísos perdidos, de la infancia o de una nación. Y por último, la obra imperfecta y inacabada y abierta frente a la obra perfecta, concluida y cerrada. Bueno, el contexto histórico del romanticismo se desarrolla durante la sociedad del siglo XIX, en la que Europa, luego de una crisis del antiguo régimen, a partir de la Revolución Francesa, fracasó el proyecto napoleónico y las restauraciones de la monarquía provocaron un sentimiento de decepción en la sociedad, además de la creciente industrialización. Tuvo como consecuencia una masiva movilización de población desde las áreas rurales eh, hacia las urbanas. En las ciudades que crecieron rápidamente se afianzó la burguesía como clase social en ascenso. Bueno, entonces después comenzaron a manifestarse los primeros movimientos de los obreros industriales en los que buscan mejoras en sus condiciones de trabajo, y además se produjeron luchas independentistas en territorios ocupados por potencias extranjeras tales como Italia, Grecia y los países hispanoamericanos. Entonces, estos cambios acelerados se constituyó una sociedad
desencantada con procesos históricos inmediatamente anteriores, pero también curioso, interesado en los viajes, novedades, culturas ajenas y los diferentes y exóticos como modo de evasión del presente. Bueno, empecemos por los autores y obras. Uno de los autores más conocidos fue Víctor Hugo, 1802 hasta 1885. Es uno de los poetas, novelistas y dramaturgos más conocidos del romanticismo francés. Además de dedicarse a la literatura, también fue un activo político. Como pensador polifacético, que fue sus trabajadores tocaron múltiples obras, las más destacadas se encuentran como Los Miserables de 1862. Otras de las más conocidas fue Lucrece Borgia y Marie Tudor. Y la primera novela y la más conocida se llama Notre Dame Paris. Por otro lado tenemos el segundo autor más importante, José Espronceda y Delgado, de 1808 a 1842. Nació en Almendro, españoles más conocidos y representativos del romanticismo en su país. Él escribió la novela Sancho Saldaña. En la historia de la literatura es más conocida como El estudiante de Salamanca. La canción del pirata, El Diablo Mundo y El Pelayo. Él también, aparte de hacer su literatura, ejerció como político, estando en la Revolución de París de 1930. Bueno, la tercera autora es Mary Shelley, se hacía llamar así, pero su verdadero nombre era Mary Woodford, que fue desde 1791 hasta 1851. Es la primera mujer en la lista, una de las más destacadas, pero no la última. Esta mujer fue muy importante para la revolución del romanticismo, fue muy conocida en varios ámbitos, gracias a sus aportes en la filosofía, el teatro y los ensayos. Ella principalmente se basó en el teatro, pero haciendo referencia a toda la parte del romanticismo. Nacida en Londres, es considerada una de las primeras autoras de la ciencia, una de las primeras autoras de la ficción en la historia, y entre sus obras más conocidas está una de las obras más conocidas, por no decir que una de las más reconocidas, es Frankenstein, la crónica del romanticismo que forma parte y hace referencia a más de medio mundo. Otra de las obras más conocidas es Matilda, Frankenstein, de Fornes Perkin, que es como las dos otras obras que fueron las más reconocidas de ella. La primera por la que ella se destacó siendo mujer es por Frankenstein. Otra mujer también muy importante, Emily Jane Brontë. Ella es de 1818 a 1848. Es igual que hermana de Charlotte, muy conocida específicamente por ser la autora de Gunther Fans. Novela caracterizada por la pasión, la violencia y centrada mucho en el mercado del carácter sexual. La manera en que ella se destaca y la manera en que todo el mundo en ese momento la podía ver era su manera tan chocante de escribir. ¿Qué significa chocante? Que no concordaba a veces como con lo que decía. Era una manera muy brusca de escribir. Muchas veces decían que tal vez la que escribía las obras no era ella, sino era un hombre. Con ella hubo muchos problemas por ese tipo de escritos. Bueno, Gustavo Adolfo Becker, 1836 a 1870, cuyo nombre real era Gustavo Adolfo Claudio. Él realmente en su época de estar vivo nunca fue conocido ni siquiera por sus obras literarias hasta el momento de su muerte. Dicen que la típica conocida después de su muerte es un dicho que le tienen como sobrenombre a él.
Entre sus obras más conocidas están las varias narraciones como La Cruz del Diablo, La Promesa, Cree en Dios, Los Ojos Verdes, pero sin duda una de las más importantes, por no decir que la más destacada, son Rimas y Leyendas, cuyo libro se basa en principalmente los niños, los adolescentes, que eran las leyendas típicas que tenían como nombre Patasola, La Llorona, esas leyendas. Bueno, les voy a hablar sobre los datos curiosos que hubieron en el romanticismo, comenzando que el romanticismo no fue un movimiento mejor homogéneo, sino que estaba en cada país autoformas diferentes versiones sobre el romanticismo, además de que se caracterizó por una exaltación de los sentimientos del individuo, manifestando así fantasía y esas cosas. Además de que fue un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido a finales en el siglo XVIII con una buena reacción totalmente revolucionaria contra el racionalismo. No obstante, también los lugares donde se reunían los románticos eran diversos, además de que también fue un movimiento que afectó a todas las artes y desarrollo, sobre todo en Francia y Alemania. También tenemos que la estética del romanticismo se basa también en los sentimientos y en la emoción. Bueno, también además de que el romanticismo enmarca una época en la que los escenarios naturales y nocturnos son plasmados por unos pintores con una visión muy pesimista, mientras que también escritores basan obras literarias sobre la admiración y demás cosas. También el romanticismo no buscaba a nadie que lo acompañase en su camino, sino que el aislamiento del autor era casi total. Una persona que necesitaba refugiarse en sí mismo y que sentía que la realidad eh, no satisfacía sus ideales como creación, a una sensación de malestar y continúa animado a rebelarse contra lo establecido.